Hola, muy buenas noches para Alex, para Steven. Por favor, me confirman si me están escuchando. Gracias. Ok, Alex, muchas gracias. Muy formal. Bueno, hoy estamos a 1 de junio de 2026, siendo las 7:02 de la noche. Damos inicio a nuestro encuentro sincrónico correspondiente a la semana 6 de la guía de aprendizaje número 4, actividad de proyecto 4, que es determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema. Estamos en nuestra fase de planeación y esta actividad específica corresponde a la competencia 2205019095, que es diseñar la solución del software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla para poder ampliar qué es lo que vamos a ver en esta semana. Listos. Ok, listos. Entonces, para esta semana y la próxima, que son semanas 6 y 7, es decir, estas actividades tenemos que desarrollarlas en 2 semanas. Veremos básicamente tres actividades de la ficha técnica, de la parte técnica. Tres actividades. Esas actividades corresponden, ya les voy a decir por acá, a qué nos corresponden esas actividades de la ficha técnica de la guía 4. Carlos, buenas noches. Buenas noches, profe. Entonces, estamos en nuestras actividades 49531. Y la 49531, 495, ay, perdón, me tiro esto. 49531 es la de elaborar los artefactos, diseñar la solución software de acuerdo con procedimientos y requerimientos y procedimientos y requisitos técnicos, y es el RAP 12, que es elaborar los artefactos de diseño de software siguiendo prácticas de metodología seleccionada. Entonces seguimos haciendo la elaboración del diseño del software basándonos en una herramienta como UML, que pues básicamente es la que nos ha estado sirviendo a nosotros para respaldar el diseño que nosotros estamos desarrollando. Ya hemos desarrollado diagramas de casos de uso, diagramas de clase, diagramas de secuencia, diagramas de estado, y vamos a mirar hoy qué más nos solicitan que hagamos con ese diagrama para tener todo mi modelado listo y poderlo respaldar. Entonces, como les decía, para esta y la próxima semana, es decir, entre el hoy, que es 7 de junio, y el próximo 14 de junio, tendremos que realizar tres actividades. La primera es la evidencia de conocimiento, un mapa conceptual para identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida del software, ¿m? Que ya hemos hablado gran parte acá de esos, parte del ciclo de vida del software. Ya hemos hablado aquí de análisis, de diseño, de desarrollo, de depuración y de implementación, ¿sí? Ya ustedes tienen conceptos claros sobre ello, pero pues vamos a seguir reforzándolo. El segundo es un foro que habla de implementar la arquitectura del software al caso de estudio y proyecto a desarrollar. Y el tercero es un diagrama de despliegue de casos de estudio y proyecto del software. Son las tres actividades que tendremos que desarrollar en estas 2 semanas. Como les digo, pues la idea es que ojalá y las podamos hacer con tiempito para pues no tener líos al final.
Como lo había anunciado la semana pasada, las actividades de la guía 3 están abiertas. Con gran sorpresa hoy estuve evaluando y noté que no hay nuevas actividades aparte de las actividades propias de esta semana, razón que pues me parece que entonces las personas que estén dentro de ese proceso, les ruego el favor a quienes me estén debiendo actividades de la guía 3 que lo realicen lo más pronto posible, con el ánimo de que nosotros podamos cerrar esa guía ya y dejarla ahí pues en stand-by. Segundo, es poder revisar que obviamente les pido el favor, les pido el inmenso favor, les suplico el grandísimo favor de que vamos a tener un foro para este corte de estas 2 semanas. Les solicito el favor de realizar el foro en los tiempos necesarios. Ustedes saben que si hay algo que nos friegan la vida, los pedagogos, no sé por qué, pero es una obsesión para con los foros, entonces para que por favor lo hagamos en los tiempos en que corresponda y no tengamos pues después líos de que, ay, me quedé, me colgué, o fue tal cosa, o fue tal otro. Entonces, lo mejor es hacerlo en los tiempos en que está previsto, con eso no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Bueno, entonces estas son las 3 actividades, actividades que, de acuerdo a nuestra guía de aprendizaje, vamos entonces a empezar nuestra evidencia 49533, que es el diagrama de despliegue para el caso de estudio y proyecto del software. La actividad de aprendizaje 3, perdón, es más arriba. Dijimos que eran, ay, jue madre, se me olvidó cuáles eran. Espérame un momentico, muchachos, que estoy más perdido que dan el día de la madre. Ya, por aquí las tengo. Ya. Entonces dijimos que era 495, 31, 32 y 33. 495, 31, 32 y 33. Entonces, arrancamos la actividad de aprendizaje guía 4, 2205010195, actividad de aprendizaje 3, que es elaborar los artefactos necesarios para el despliegue del software de acuerdo con la metodología utilizada. Eso es lo que vamos a realizar y dentro de esa actividad que vamos a desarrollar, entonces decimos, hay que recordar que un artefacto es un producto físico resultante del proceso de desarrollo de software. Entre ellos tenemos los casos de uso, los diagramas de clase y otros modelos UML que ayudan a la descripción de la función, la arquitectura o el diseño de la solución de software. La duración para esta semana, 48 horas. El material de formación a consultar. Para desarrollar esta actividad adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en los componentes formativos, conceptos básicos de programación orientada a objetos que ya la hemos venido trabajando desde el principio de esta guía, la gestión de requisitos que también la hemos venido trabajando desde el principio, diseño de patrones de software que ya la hemos venido trabajando y conceptos y tecnologías de arquitectura para el desarrollo de web, que es de pronto la única parte que no hemos tocado. ¿M? Para el desarrollo de estas actividades. Entonces, digamos que del material que hemos venido presentando, pues digamos que ya tenemos gran parte del mismo que hemos proyectado. ¿En dónde van a encontrar el material? Pues obviamente en materiales del curso. Yo me voy por mi guía, voy a entrar a la 97, pero la 98 es exactamente igual. Entonces, una vez que abra mi plataforma, me voy para la guía de aprendizaje 4 en materiales de formación, conceptos básicos de programación orientada a objeto, gestión de requisitos, diseño de patrones de software y la última que son conceptos, tecnologías y arquitecturas para el desarrollo web. ¿Por qué desarrollo web? Porque el proyecto que nosotros vamos a emplear lo vamos a ir desarrollando orientado a la web y cuando yo trabajo programación orientada a la web, pues cambia significativamente el concepto frente a lo que yo he venido desarrollando. ¿Mm?
aunque el desarrollo y la ejecución de nuestro software nosotros lo vamos a hacer cuando lleguemos a la guía 6.7, pues sí es interesante que lo podamos tener. ¿Cuáles son entonces las tres evidencias? La primera evidencia es la actividad 3, evidencia 1, mapa conceptual, identificación y caracterización de los componentes del software del ciclo de vida. Entonces, para podernos adentrar en ese componente del ciclo de vida, tenemos que ver que el ciclo de vida contiene los procesos, actividades y tareas relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de una solución de software, contemplando la vida completa del sistema, desde la definición de los requisitos hasta la entrega del software. Por eso, ya aquí hemos hablado varias veces de ese proceso del ciclo de vida y pues desde la primera clase se acuerdan del triangulito de la pirámide esa que siempre les hago, que es el análisis, luego viene el diseño, luego viene la ejecución, luego viene la depuración y por último la implementación y el mantenimiento. Esos son algunos de los ciclos de vida que nosotros podemos conocer, pero realmente nosotros podemos encontrar muchísimos. Entonces dice que la tarea consiste en realizar un mapa conceptual que tenga la identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida del software teniendo en cuenta utilizar herramientas TIC para la elaboración de mapas conceptuales. Ojo, dice elaborar, utilizar herramientas TIC, no dice herramientas IA, porque lamentablemente hoy tuve que llamarle la atención a varios de sus compañeros porque noto con preocupación que se están preocupando muchísimo por la inteligencia artificial, más no, y entonces no están desarrollando los trabajos ellos, sino que están montando absolutamente todo lo que les diga la inteligencia artificial, muchachos. Y la inteligencia artificial es muy buena, pero tiene sus consecuencias porque entonces no pensamos y no hace lo que realmente nosotros necesitamos porque no se ajusta a las necesidades, sino que saca un patrón lógico y por eso lo desarrolla. Dos, identificar los conceptos clave de qué, de la identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida del software. Tres, entregar enlaces para conectar los conceptos. Y cuatro, revisar la lógica y personalizar el formato. Entregar mapa conceptual, formato PDF, entrega libre y pues en la tarea correspondiente. Pero entonces, ¿qué es el ciclo de vida? Digamos que el ciclo de vida para mí es un proceso estructurado que utilizan los equipos de desarrollo para planificar, para crear, para probar, para desplegar un desarrollo de software. Su objetivo principal es garantizar, obviamente, la calidad y eficiencia y seguridad del sistema desde su concepción hasta su mantenimiento. Entonces, análisis, que es la concepción propiamente dicha de mi proyecto, como la etapa que estamos llevando nosotros ahorita, que es el diseño, luego vendrá la ejecución, luego la depuración, la implementación, y en la implementación hablaremos de ese proceso de calidad y eficiencia y seguridad, porque hoy por hoy uno de los grandes retos que tenemos nosotros es asegurar, ¿sí?, la información de mi cliente. Hoy, digamos que una de las grandes cosas es que mi cliente no se preocupa ni, digamos que el activo fijo principal de mi cliente hoy no son los carros, no son los computadores, no son las personas. Hoy el principal activo de un cliente es mi ciclo, mi información, porque con base en ella es que yo puedo trabajar adecuadamente ese proyecto. Entonces, desde ese punto de vista, mi preocupación hoy debe ser cómo aseguro ese proceso, cómo aseguro que definitivamente mi cliente ¿m? Pueda ver las cosas que él necesita y puede conservar su información y librarla de un ataque como un virus o como el robo propiamente de la información como tal.
¿Cuáles son las fases principales del ciclo de vida de un software? Es la planificación o análisis, en donde se definen los objetivos del proyecto, el alcance, el presupuesto, los recursos necesarios y se llega hasta una parte que se llama, bueno, digamos que hay quienes toman dentro del análisis y se termina, como lo terminamos nosotros, con un análisis de requisitos. Hay otros que dejan hasta ahí. Entonces yo defino cuál es el objetivo del proyecto, hasta dónde voy a llegar, con qué presupuesto cuento y los principales recursos para entrar a una segunda parte que se llama el análisis de requisitos. Y en ese análisis de requisitos se recupera y detalla qué necesita el cliente. Es decir, hacemos toda la parte de técnicas de recolección de datos que ya las hicimos, ¿cierto? Y de eso, de esas necesidades que se detectan, las pasamos a unos requisitos, ¿sí? Tanto funcionales como no funcionales, que me permiten a mí en un momento determinado, ¿sí? Determinar qué es lo que va a hacer el software para solucionar el problema o la necesidad que el cliente tiene. Esa etapa nosotros también ya la hicimos en la fase de análisis de nuestro sistema de información, que fueron las guías 1 y 2. En la tercera parte dice que es el diseño, que es lo que nosotros estamos creando ahora. Y en ese diseño se crea la arquitectura técnica, el diseño de la interfaz y la estructura de la base de datos. Ya hablamos aquí de la estructura de base de datos, dijimos que teníamos que hacer un modelo relacional, ¿cierto? ¿Por medio de quién? De que arrancábamos con un modelo entidad-relación, lo normalizábamos y lo pasábamos a mi modelo relacional. Pero también hablamos de la arquitectura técnica y entonces dentro de esa arquitectura técnica trabajamos con UML y hemos venido trabajando con una serie de aspectos de UML que le permiten a mi cliente poder tener claridad acerca de cómo funciona mi organización, cómo se relaciona cada una de las áreas de esa organización, qué documentos los están soportando, quiénes son los encargados de cada una de esas acciones y cómo lo están realizando para que realmente tengamos un conocimiento claro y que esa etapa yo la pueda llevar a mi sistema de información en caso de ser necesario. Una vez que yo tenga el diseño, que como hablan de la arquitectura, hablan de la estructura y de la interfaz. Y ahí es donde entra la parte que vamos a hablar nosotros y que nos la decían aquí de tecnologías y arquitectura para el desarrollo web. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a trabajar de esa forma, yo ya tengo que empezar a trabajar con base en qué, en la web. Y trabajar la web implica trabajar totalmente diferente a cuando yo tengo mi lenguaje acá. Empezando porque yo tengo que pensar que en la web pueden entrar desde un celular o desde un computador común y corriente. Siguiendo porque yo tengo que pensar en que eso tiene que estar reflejado en un navegador de web específico y que eso tiene unos costos. Entonces yo tengo que mirar qué es lo que tengo que hacer para esa interfaz gráfica de usuario, que ya no la llamamos ni siquiera cuando está en la web, ya no la llamamos nosotros tal como tal, no la determinamos como una interfaz gráfica, sino que ya nos volvemos un poquitico más finos y entonces hablamos de conceptos como el de, es que estoy trabajando el front end de mi software. El front es cuando estamos trabajando sobre la web o sobre la nube. Después de que tengamos ese diseño bien conceptualizado, la siguiente fase de la, del ciclo de vida del software es el desarrollo o codificación, que eso nosotros lo veremos en la etapa de ejecución. Nosotros vamos etapa de análisis con las guías 1 y 2. Luego entramos a la fase de planeación o diseño, que es las guías 3, 4 y 5. Estamos ahora en la 4. Y cuando terminemos la 4, la 5, pasaremos a la fase de ejecución, que son las guías 6, 7, 8, 9 y 10. Y entonces, en esa etapa de ejecución o de codificación o de desarrollo, nosotros los programadores escribimos el código fuente,
Construimos los diferentes módulos según las especificaciones del diseño y creamos absolutamente todo. Pero ojo, todo lo que nosotros desarrollemos está basado en el diseño, en el análisis de requisitos y en la planificación. Es decir, que yo no puedo desligar acá ninguna de mis etapas, porque la una me está diciendo qué tengo que hacer en la otra. Entonces, mi diseño es básico ¿para qué? Por ejemplo, cuando yo tengo la estructura de la base de datos, es decir, yo ya tengo mi modelo relacional listo. Ese modelo relacional es el plano arquitectónico que en el desarrollo me va a servir a mí para subir y crear el código fuente de la base de datos mediante quién, mediante un sistema gestor de base de datos, ¿sí? Ya sea relacional o no relacional, pero va a servir para eso. Todo lo que yo haga en el diseño con casos de uso, diagramas de clase y toda esa cuestión y toda la funcionalidad, yo la voy a escribir en un programa, un código fuente que se va a llamar mi lenguaje de programación. Y todo lo que yo haga desde la interfaz gráfica de usuario, que es una herramienta, entonces desde HTML para allá, yo lo voy a desarrollar. ¿En dónde? En HTML para poder desarrollar mi interfaz gráfica. Es decir, que todos los diseños tendrán unas herramientas que luego lo que vamos a hacer es que unimos en un solo sistema los tres para que me quede interfaz gráfica de usuario y las otras queden por debajo, que es el backend que nosotros conocemos, que es la parte de programación. Al cliente no le interesa en qué programo yo o cómo lo hago. Al cliente lo que le interesa es que finalmente el programa le esté realizando las tareas que él quiere. Después de tener la cuarta fase, que es el desarrollo o ejecución, vienen las pruebas, que nosotros la haremos por allá en la guía 11. Hacemos pruebas, despliegue y mantenimiento. Y es someter el software a pruebas exhaustivas para detectar y corregir los errores a fallos antes de su lanzamiento. Luego viene el despliegue, que es la implementación. El software se libera, instala o configura en el entorno de producción, es decir, se le entrega la implementación del software al cliente. Y por último, pues se hace toda la contratación del mantenimiento, que ojo muchachos, hoy en día ese mantenimiento es tal vez una de las cosas que más plata nos está dando. Porque desarrollo ya, sí, pero digamos que hay mucha gente que compra por fuera o que esto, y lo que hacemos nosotros es adaptarlo a las necesidades del cliente. Entonces, dentro de ese modelo de desarrollo, de ciclo o ciclos de vida del software, nosotros encontramos varios modelos. Dentro de esos modelos que nosotros podemos encontrar, pues está el modelo en cascada, que cuando ustedes por allá en la guía 2 vieron algo de estructura del software, pues hablaban del modelo cascada, que es un modelo secuencial y rígido. Cada fase debe terminar antes de que comience la siguiente. Es ideal para proyectos donde los requisitos no cambian. Y hablaron de metodologías ágiles, que son metodologías flexibles e interactivas como Scrum, y que se enfocan en la entrega continua y el desarrollo de ciclos cortos según la retroalimentación del usuario. Modelo en B enfatiza la verificación y validación con pruebas muy rigurosas asociadas a cada paso de desarrollo. El modelo iterativo espiral, adecuado para proyectos grandes y de alta incertidumbre, ya que repite el ciclo de vida formando pues grandes cantidades de información. Entonces, digamos que yo hoy por hoy me encuentro con una gran cantidad de modelos de ciclos de vida del desarrollo del software, pero que finalmente, muchachos, lo que nos interesa a nosotros es poder entender que esos ciclos, incluso yo puedo crear mi ciclo de vida. Y si ustedes hablan del ciclo de cascada, del ciclo helicoidal, del ciclo de el ciclo de recircularización, el ciclo de incrementación, el Scrum, todos ellos hablan de casi
los mismos pasos: análisis, diseño, desarrollo, implementación, depuración y entrega y mantenimiento. ¿M? Todos van a decirle exactamente lo mismo. Entonces, digamos que lo que nos interesa aquí es conocer que hay diferentes ciclos de vida y que yo tengo que adaptar el mío a un modelo específico. ¿Cuál? Ustedes van a mirar, para eso es la actividad, para que hagan el mapa conceptual y con base en él identifiquen y caractericen los componentes del ciclo de vida del software. ¿Cuáles son los componentes? Análisis, diseño, desarrollo, implementación, depuración y mantenimiento. Esos son. Algunos le colocan otros más, algunos unos menos, pero básicamente van a ser esos. Entonces, ¿qué hacemos en cada uno de ellos? ¿Y para qué me sirve cada tipo de ciclo de vida que nosotros vamos a encontrar en el mercado? Porque dependiendo del tipo de ciclo de vida que encontremos, pues vamos a trabajar. ¿M? Entonces, eso es lo que me piden en la primera tarea, un mapa conceptual. Creo que no hay mucho problema en él, entonces pues voy a pasar. La segunda evidencia, que es la 2, es un foro que dice implementar la arquitectura de software. Y aquí es parte básica lo que ustedes van a escribir. Argumente y debata sobre la arquitectura del software por medio del foro dispuesto para este fin. Elementos para tener en cuenta en la actividad. Recuerde que toda participación en el foro debe estar presentando, debe presentar una argumentación clara y con buena ortografía. Recuerden que estos foros los ven sus compañeros. Yo no les digo que saquen una tesis de grado escribiendo un foro, pero hombre, que dejen claro por lo menos los conceptos. Pero hay unos que me sacan cuatro lineecitas, que es un ciclo de vida, y eso copie y pegue allá. No, porque recuerden que esto nos sirve para que todos podamos hacer una buena tarea. Apoyar cada argumentación, ten en cuenta los siguientes conceptos. ¿Por qué usted seleccionó la arquitectura propuesta? ¿Qué fue lo que lo llevó a usted a que tomara cierta y determinada arquitectura? ¿Cuáles fueron los elementos de diseño primordiales que tuvo en cuenta para tomar en cuenta, para poder tomar la alternativa de que esa era la arquitectura que tenía que desarrollar? Debe responder a los comentarios realizados por otros compañeros, como mínimo dos, y hay que participar comentando en el foro de otros dos compañeros con argumentación clara. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, mire que no es mucho lo que nos piden, pero sí es de valor. A mí lo que me interesa es que sea de valor y vuelvo y repito lo mismo. Muchachos, ustedes saben que una de las cosas que más nos ponen inconvenientes en la formación son los foros y lo que no quiero es que ustedes vayan y terminen su formación y cuando terminen su formación les digan, no, pero espere, es que usted no presentó un foro, entonces le toca devolverse a la guía uno, a la guía 3, a la guía 4 a realizar un foro. Me parecería totalmente salido de los cabellos una reacción de esas, entonces me parece que debemos darle la formalización necesaria para poder hacer ese trabajo. Y la tercera actividad que vamos a desarrollar es el diagrama de despliegue para el caso de estudio y proyecto a desarrollar. Yo quiero preguntar una cosa, no sé si por aquí creo que Raúl Álvarez estaba el semestre pasado o en la fase de análisis estaban trabajando en grupo con varios, con Ana María Román y con otros. No sé, Raúl, si estoy equivocado, pero veo que se abrieron del grupo. Instructor, buenas noches. Al parecer sí, pues por lo menos Gian, ya no, él se salió del grupo que teníamos internamente en WhatsApp y Ajá. no volvió a saber de él. Julián Galeano tampoco pues tampoco volvió a hablar y María Claudia también pues hemos hablado, pero no tan seguido. Ah, ok, perfecto. Sí, es que pensé pues que seguían con el mismo trabajo, pero hoy vi que, y hace días veo que cada uno está presentando sus trabajos, por eso lo decía. Sí, señor. Entonces, el diagrama de despliegue para el caso de estudio, ¿qué es? El diagrama de despliegue para el proyecto que estamos desarrollando. ¿M? También se le conoce como el gráfico de red o de mapa de red. Se utiliza para modelar la disposición física de los artefactos de software en nodos
vértices, líneas y ayudas a representar las relaciones entre grupos de entidades. ¿Qué debemos tener en cuenta? Definir la arquitectura del software, dar cumplimiento a los requisitos funcionales y no funcionales. Mire que esto es por allá de nuestra guía 1. Y aquí está saliendo porque, como les dije hace un momento, tenemos que utilizar lo que veíamos anteriormente para poderlo hacer. Utilizar herramientas TIC para el diagrama de la elaboración de diagramas, identificar los conceptos clave que están dando aquí en su mapa conceptual, agregar los enlaces para conectar los conceptos, revisar que la lógica es correcta y personalizar el formato, y se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento. ¿Cómo lo deben entregar? En formato PDF. ¿Qué es lo que deben entregar? El diagrama de despliegue. Entonces, ¿qué es un diagrama de despliegue? Yo por aquí traje una pequeña ayuda para mostrarles a ustedes qué es un diagrama de despliegue. Voy a cambiarlo. Ah, ¿dónde? Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? ¿O están viendo la presentación? No, es la reunión, no estamos viendo la presentación. ¿No están viendo la pantalla? No. No, Permítame un segundito, ya la cuadro aquí, a ver qué pasó. Compartir. Ah, es que había dejado de compartir. De razón. Listo, ok. Entonces vamos para allá. Ahora sí deben estar viendo la presentación, ¿verdad? sí, señor. Entonces, ¿qué es un, un diagrama de despliegue? Un diagrama de despliegue es un diagrama estructurado. Primero, el diagrama de despliegue forma parte activa del grupo de diagramas de UML. Es un diagrama más de UML que vamos a utilizar y que vamos a desarrollar. Ese es el diagrama de despliegue. Entonces, es un tipo de diagrama del lenguaje unificado de modelado que se utiliza para modelar la disposición física de los artefactos de un sistema de software. Es decir, ¿qué es un artefacto? Un cliente, que es una terminal, o es el computador, o es el celular de donde usted va a ver, una base de datos y un control que sería mi interfaz gráfica de usuario. Para mí es, oiga, ¿qué tiene que hacer entre uno y otro? Si yo me voy a cualquier sistema de información, muchachos, si yo me voy a cualquier sistema de información, ¿sí? Voy a entrar por aquí, no sé, voy a entrar por acá a un sistema de información cualquiera, llamémoslo el mismo Sofía, ¿sí? Cuando yo voy a Sofía y entro a Sofía, está caído preciso, pero más fácil aún, cuando yo voy a Sajuna, ahí estoy en Sajuna, y entro a Sajuna por acá, extenderla, cierro, y voy a irme aquí a la raíz, o voy a irme para acá más bien a mis cursos. Cuando yo entro acá, estoy entrando a ese componente, ¿sí? Que se va a llamar el cliente o la terminal. Esto es lo que yo veo, que es mi interfaz gráfica de usuario. ¿Qué me está mostrando mi interfaz gráfica de usuario? Pues todos los cursos que yo tengo activos. Entonces yo escojo el curso al cual voy a entrar y ahí hay un despliegue porque me está... Cuando yo pico acá y doy clic acá, el sistema lo que hace es ir a la base de datos y decirle, señores base de datos, vea, el señor me está pidiendo que le abra el curso 3336097. Eso lo toma el control y se lo manda allá. Entonces, el picarle aquí es el controlador, que es como eh, el lenguaje de programación que hace. Y luego, si tiene que ir a traer algo de la base de datos, pues va y lo trae. Entonces, cuando yo voy a calificar alguna cosa que ustedes me presenten, o voy a abrir lo que teníamos abierto aquí, ¿cierto?
conceptos para la tecnología web. Él va a la base de datos, yo le pico acá, lo que pique acá lo captura la pantalla y me lo lleva y lo reproduce para que la base de datos me diga, mire, este es el resultado. Y cuando yo le tengo aquí el resultado, le digo, déjemelo ver y ella me lo trae acá. ¿Sí? Esos son los diferentes componentes que que tenemos que nosotros tener claridad. ¿Mm? Y eso es a lo que le vamos a apuntar el día de hoy. ¿Mm? Entonces dijimos que el diagrama de despliegue es un diagrama estructurado que muestra la arquitectura del software. No es otra cosa lo que va a hacer, ¿ya? Entonces, permíteme yo nuevamente, voy aquí a compartir con ustedes, ¿sí? Es un diagrama estructurado que muestra la arquitectura del sistema. Ojo, hemos venido hablando 3 semanas acerca de la arquitectura. ¿M? Desde el punto de vista de despliegue, es decir, cómo lo voy a distribuir, ¿m? De los artefactos del software y los destinos de despliegue. Los diagramas de despliegue son los componentes, los complementos de los diagramas de componentes que unidos proveen la vista de implementación del sistema. Ojo, implementación. ¿Cómo voy a hacer para que el sistema funcione adecuadamente? A eso hacemos referencia cuando estamos hablando de implementación de mi sistema y es cómo debe funcionar qué debe hacer para que funcione adecuadamente. Entonces describe las topologías del sistema, la estructura de los elementos de hardware y el software que ejecuta cada uno de ellos. Estructura de hardware y software. Ojo, no es solamente hablar del hardware, yo tengo que hablar también del software. Por eso, a veces que me dicen, es que yo soy desarrollador de software. Sí, hermano, pero usted para entregarle a su cliente el software, usted tiene que haberlo montado y haberle dicho, mire, tiene que, por ejemplo, un ejemplo básico de esto que estamos hablando. Chachos, yo voy a decir que la base de datos la voy a desarrollar bajo MySQL, que es gratis y que es buena. Voy a desarrollarla sobre MySQL, pero, ojo, para poderle montar MySQL, yo tengo que saber que el equipo donde está trabajando debe trabajar a 64 bits. Porque si el equipo que tiene mi cliente donde lo va a abrir va a trabajar de a 32, pues con seguridad que no le va a funcionar. Entonces yo tengo que darle unas estructuras, que es lo que tiene mi cliente para que con base en eso yo lo pueda trabajar. Ahora, otra cosa es cuando yo ya lo trabajo en la nube, porque allá en la nube ya no tengo que trabajar a 64 porque no es en mi computador donde se están desarrollando las tareas, sino es allá en un servidor que me está prestando un servicio donde yo las tengo que tener. Entonces, obviamente eso va a variar considerablemente la forma de ver y de persuadir mi sistema de información. ¿M? Entonces, los diagramas de despliegue representan los nodos y sus relaciones. Los nodos son conectados por asociaciones de comunicación tales como el enlace de red, la conexión TCP/IP. ¿M? Entonces, ¿qué es la conexión TCP/IP? La conexión TCP/IP es lo que me permite a mí manejar mi Internet. Cuando yo hablo de TCP/IP, es un protocolo de comunicación y transportación de información, y el IP, ¿qué es? Es una dirección. Todos nosotros cuando abrimos Internet, estamos trabajando con un IP. Ese IP es 192.18.42.65, por ejemplo. ¿Qué significa todo eso? Pues es el nodo y toda la dirección que corresponde. Es como cuando yo digo, mi dirección es calle 64, C número 2348, interior 5, apartamento tal. Pues esa es mi dirección y es una topología técnica que ya quienes trabajamos en el medio lo conocemos de memoria. ¿M? Entonces, tenemos que trabajar con TCP/IP, tenemos que trabajar con una red LAN, por ejemplo. Aquí pudiera haber sido que el controlador está por fuera también y entonces aquí también hubiese podido ir TCP/IP y aquí entre el control y el cliente sí un RDSI que es una conexión directa de los artefactos de mi sistema. ¿M? Entonces, ¿cuáles son los elementos? Los elementos usados por este tipo de diagramas son los nodos, el servidor, aquí teníamos 3 nodos, el terminal, la base de datos y el controlador. Entonces, estos son nodos que representan cada una de las usuarios, cada una de las módulos que vamos a tener dentro de mi sistema. Y trabajan así. Un artefacto
es un producto del proceso de desarrollo de software que puede incluir los modelos del proceso, modelos de caso de uso, modelos de diseño, etcétera, archivos, fuentes ejecutables y tal. Pues mire, yo coloco una carpeta y en esa carpeta guardo relaciones. ¿Esto qué es? Una clase. Y esa clase la guardo acá y hay una clase mayor y hay una superclase que es esta. Pero de esa también se depende unos nódulos que están haciendo ciertas y determinadas relaciones que son los artefactos que me sirven para desarrollarlo. Entonces, yo tengo aquí relación entre análisis, arquitectura y diseño detallado. El análisis. Los vehículos deben poder viajar desde la parte alta a 120 kilómetros por hora en línea recta y llegar a la parte baja en no más de 3 minutos. Clase de dominio, vehículo y el camino. La arquitectura, entonces, es que tiene que subir y bajar, ¿sí? Una columna, ¿sí? Y el diseño es el puente que permita bajar y descender a 120 kilómetros y que ese descenso, la inclinación nos la tiene que dar tal que no se gaste más de 3 minutos en recorrer este espacio. Entonces, fíjense cómo yo voy haciendo un diseño detallado de las cosas y eso es lo que generalmente lo estoy haciendo. Entonces, digamos que mi modelo o mi diagrama de despliegue, lo que me está mostrando es cómo hace el sistema para ir ejecutando cada una de las tareas que tiene que hacer. Aquí, ¿sí? Esto es una instancia. ¿M? Estas son instancias que estamos viendo aquí, ¿sí? Y entonces una instancia se puede distinguir desde un nodo por el hecho de que su nombre está subrayado, ¿m? O está negriado y tiene ciertas y determinadas. ¿Qué es una instancia? El acceso a mi sistema es una instancia, porque me está pidiendo un password y un usuario y eso es ya me dio un resultado. La generación de una factura, eso es una instancia. La impresión de esa factura, eso es otra instancia. Entonces vamos a ir mirando qué más necesitamos. En resumen, digamos que los diagramas de despliegue de nivel de especificación muestran una visión general del despliegue de los artefactos, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que buscar aquí es justamente que eso nos represente eh, una tarea bien realizada. Voy a permitirme compartir con ustedes un pequeño video. Permítame en un segundito, por favor. Yo alisto aquí mis cosas porque es que si no, no nos va a salir bien. Porque compartir el audio, sí, toda la pantalla aquí, compartir y le voy a dar aquí que me lo muestre completo para que veamos cómo se desarrolla un diagrama. Servir este diagrama. En primer lugar, nos va a dar una vista física del sistema como tal. A diferencia de los otros diagramas que van más hacia la parte lógica, en realidad el diagrama de despliegue se enfoca más hacia la parte física. Lo podemos ver como si fuera una especie de mapa que nos va a decir qué software va a aparecer o va a ejecutarse en qué hardware en particular. Entonces nos va a mostrar una configuración en tiempo de ejecución. Nos va a mostrar cómo va a usar el sistema, tanto en la parte de sus componentes físicos como el software que se está ejecutando en un momento en particular que nosotros deseamos mostrar. Bueno, va a modelar los elementos lógicos a los elementos y también la forma de ejecución. Nosotros vamos a tener dos elementos importantes en el diagrama de despliegue. Uno que es nodos y otro que son artefactos. Desde luego, cada uno de ellos va a tener su propia diapositiva. Bueno, los nodos van a ejecutar a los artefactos. Y los artefactos son archivos ejecutables o también pueden ser bibliotecas, librerías, como deseen llamarles. Bueno, el diagrama de despliegue también nos va a servir para poder identificar las dependencias del sistema con otro sistema. Entonces, bueno, también es útil para ver cómo nuestro propio sistema es dependiente de otro sistema.
Y desde luego, bueno, vamos a tener una visualización de la topología física del sistema completo. Entonces, es un diagrama interesante, es un diagrama que también es bastante útil. Aquí hay un pequeño ejemplo de un diagrama de despliegue. Nosotros tenemos dos nodos. Este de acá es uno de los nodos y este de acá es otro de los nodos. Y desde luego, bueno, también vamos a tener los artifacts o los artefactos. Entonces acá tenemos un nodo que muestra los artefactos que tiene, la relación que existe entre los artefactos y bueno, pues este aunque es muy pequeño, pero ya nos muestra las bases del diagrama de despliegue. Bien, bueno, podemos ver la comunicación que existe entre los diferentes nodos, cómo están conectados esos nodos entre sí. El nodo es un recurso físico que va a contener software. Eso es lo que vendría a ser básicamente el nodo. El nodo va a poder ejecutar software en su interior. Nosotros vamos a representar al nodo por medio de una caja, entonces es sumamente sencillo hacer. Aquí yo tengo un ejemplo de nodo. Como ven, bueno, tiene la forma como si fuera una pequeña caja. Bueno, cuando nosotros trabajamos con nodos, podemos hacer uso de dos estereotipos. El primer estereotipo es el de device o dispositivo y el segundo estereotipo es el de execution environment o ambiente de ejecución. Cuando nosotros indicamos el estereotipo de device, entonces nos estamos refiriendo a algún tipo de hardware. Puede ser una computadora o puede ser algún otro tipo de dispositivo, pero es algún tipo de hardware. En el otro estereotipo, nosotros indicamos que va a ser un software que contiene a otro software. ¿Cómo es esto? Bueno, por ejemplo, puede ser un sistema operativo. Obviamente el sistema operativo sistema. Y los artefactos, bueno, de alguna manera tienen que ver con ejecución que se lleva a cabo adentro de cada uno de los nodos. Entonces nosotros podemos tener diferentes artefactos, como por ejemplo jars, DLLs, exes, bin, config, etc. Y se van a denotar por medio del estereotipo de artifact. Y a veces también se pueden mostrar por medio de un icono. ¿Qué icono? Pues este icono que parece una hoja de papel con la esquina doblada también nos sirve para mostrar un artefacto. Incluso es común encontrar tanto el estereotipo como el icono en el mismo artefacto. Entonces, bueno, acá nosotros podemos ver diferentes artefactos y formas en las cuales nosotros podemos mostrar que un artefacto se está llevando a cabo en un nodo en particular. Veamos esta primera forma. En esta forma, lo que hacemos es que tenemos al nodo y adentro del nodo, bueno, simplemente ponemos nuestra caja donde tenemos al artefacto, donde tenemos al artefacto, que en este caso es mates.dll. Entonces sabemos que adentro de este nodo, mates.dll está teniendo su ejecución. Otra forma en la cual nosotros podemos mostrar lo mismo es esta de acá. En este caso tenemos al nodo y tenemos al artefacto, pero no se encuentran en su interior. Entonces nosotros tenemos que indicar que este artefacto se va a estar ejecutando en este nodo y lo hacemos por medio de esta flecha punteada con la cabeza abierta y desde luego tenemos que indicar diploma. Esto de acá nos está diciendo lo mismo que tenemos acá. Otra forma que también pueden ustedes encontrar es la siguiente, en la cual tenemos el nodo. El nodo está indicando que es un dispositivo, en este caso es PC Ciencias, y bueno, listamos en su interior los artefactos que se van a estar ejecutando ahí. En este caso vendría a ser programa.exe y mates.dll. Otro concepto que vamos a encontrar en este tipo de diagramas es el concepto de manifestación. Nosotros vamos a decir que los artefactos implementan a los componentes como una manifestación. Entonces yo tengo aquí un componente que es el componente de administrador. Desde luego, de alguna manera tiene que estar implementado lo que existe en ese componente. Entonces, ¿quién lo va a implementar? Pues lo va a implementar un artefacto en particular o quizá varios. Y en este caso, bueno, para el componente administrador tenemos el artefacto accesos.dll.
Entonces acá estamos teniendo una manifestación. Accesos.dll está implementando aquello del componente administrador. Los diferentes nodos se pueden comunicar entre sí. Recuerden que al fin y al cabo, bueno, pues van a ser dispositivos que están ejecutando software. Entonces va a haber comunicación entre esos nodos. La comunicación entre los nodos la hacemos por medio de lo que conocemos como caminos o rutas de comunicación. Nosotros vamos a indicar una ruta de comunicación de manera muy sencilla, simplemente por medio de una línea que está uniendo a dos nodos. Ahora, cuando usamos las rutas de comunicación, tenemos que hacer uso de un estereotipo con el nombre del protocolo de comunicación que se va a estar utilizando. Ese protocolo de comunicación se va a colocar, obviamente, entre los nodos que se comunican. Aquí está. Entonces, nos indica cómo se está comunicando y lo usamos como estereotipo. Bueno, ¿cuál de estos estereotipos son los más comunes? Pues tenemos HTTP, TCP/IP, RMI, JDBC, ODBC, RPC. También podemos tener comunicación asíncrona, síncrona o por medio de web services. Entonces, dependiendo de la forma como estos dos nodos estén llevando a cabo su comunicación entre sí, pues nosotros tenemos que indicar cuál de todos los protocolos de comunicación es el que están usando. Con esto hemos finalizado este diagrama, el diagrama de despliegue, y es el último diagrama que vamos a ver en este curso. Entonces, bueno, también ya hemos finalizado este curso de UML. Espero que les haya sido útil y una cosa muy importante, este es un curso básico de UML. Desde luego, hay más cosas dentro de UML que ustedes pueden aprender, pero les da las bases para poder entrar mucho más a fondo a la parte de UML y aprender lo nuevo que vaya surgiendo. UML al fin y al cabo es un lenguaje y como cualquier otro lenguaje va adquiriendo nuevas características y va evolucionando. Entonces, mi recomendación es que busquen documentación de UML para ver temas más profundos y también, pues, para conocer las nuevas cosas que vayan surgiendo adentro del lenguaje. Muchas gracias a todos y nos vemos. Por favor, Listo, muchachos. Entonces, como se pueden dar cuenta, eh, el despliegue no solamente me muestra los componentes, sino cada una de las acciones que nosotros vamos a desarrollar. Eso es lo importante que debemos tener en cuenta para el desarrollo de mm, este tipo de qué, de instrucciones. Ahora bien, hay un contenido que tenemos que empezar a mirar que se llama el concepto de tecnologías y arquitecturas para el desarrollo. ¿Qué es esto? Sí, en este componente formativo se abordarán los conceptos fundamentales relacionados con la arquitectura de sistemas web. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la gran diferenciación entre trabajar un sistema de información aquí, en mi computador, en mi escritorio, en una red local, una LAN, a ir a montarlo a la web. Entonces se examinará la naturaleza de sus comportamientos, así como los componentes físicos y lógicos esenciales para su operación. Además, se identificarán y caracterizarán las tecnologías web del lado del cliente y del servidor. Entonces, cuando yo hablo de web, tengo que hablar de un proceso que se llama cliente-servidor. Es decir, yo tengo aquí un cliente, unos clientes, y tengo un servidor que le da información a muchos clientes, ¿sí? Avanzando hacia la comprensión de las tecnologías que facilitan la comunicación y la transferencia de información o la creación de servicios con otros sistemas. Este componente tiene como objetivo fomentar un análisis crítico para la elección de tecnologías específicas dependiendo de los requerimientos y el alcance del proyecto estimado. Este análisis se sustenta en la descripción y rasgos distintivos que se desarrollan en cada sección de este documento. Se profundizará en la arquitectura de un sistema web explorando cómo su comportamiento depende tanto de los componentes físicos como lógicos. Entonces, mire que tiene que ver mucho con el tema que estamos desarrollando de que vamos a hacer un análisis con base en la arquitectura.
eso es lo que pide este, y entonces pues empiezo a hablar de qué es el Internet y la web, qué es la web y hacia dónde tenemos que nosotros adentrarnos, ¿m? El hardware en la red, cómo funciona, y obviamente pues entraremos a mirar que este es mi servidor y que tiene varios clientes en donde yo tengo que manejarlo o yo puedo tener servidores paralelos y trabajarlos. Por ejemplo, en un banco tienen servidores paralelos y lo que hacen es aquí que lo unen y para mí, este es la vivienda. Este es Banco de Bogotá y yo puedo sacar en un cajero automático del Banco de Bogotá plata de la vivienda, sí, lo mismo de aquí para allá. Es como los podamos mirar y cómo los podemos hacer, que es una red LAN, que es una red interna, que es el modelo de referencia TCP/IP, ya que hace referencia, para que ustedes pues tengan los conceptos bien claros sobre el mismo. Las direcciones IP, cómo se denomina un dominio. Miren, 173.194.121.32, esta es la IP. Y cómo trabajamos con protocolos HTTP para poder desarrollar, porque todo lo que nosotros desarrollemos en la web va a trabajar con un lenguaje de programación que se llama HTTP. ¿M? Y entonces, bajo ese HTTP, yo tengo que estructurar absolutamente todo. A pesar de que ya hay JavaScript, de que hay otros lenguajes de programación, pero todos se van a basar en eso. Entonces, muchachos, la idea es que empecemos a revisar los temas, que empecemos a tomar para desarrollar por lo menos las dos primeras partes que nos tienen aquí en contexto y ya con base en eso, pues sí, empezar. Entonces, la idea es que esta semana trabajemos el mapa conceptual de los componentes de ciclo de vida y que armen este y para la próxima semana ya dejaremos el diagrama de despliegue para poderlo desarrollar y que ustedes lo tengan bien claro. Ese es el tema del día de hoy. Recordarles, por favor, que vayan haciendo las actividades de la guía 3 porque en cualquier momento nos envían a que tenemos que cerrarlas. Sé que a algunos les falta, o a algunos de ustedes, si no a la mayoría, les falta el foro, entonces pues yo les avisaré un día para que al otro día lo cerremos y volverlo a dejar en la fecha inicial que estaba para que no tengamos pues ahí problemas con los señores pedagogos. Mm, por mi parte no es nada más, cualquier cosa que se les ofrezca con todo gusto, voy a estar ahí dispuesto para que eh, lo podamos resolver. Bueno, feliz noche para todos, que descansen muchachos. Gracias, que Buenas estén bien. noches, muchas gracias.